Hola amigos, buenos días, tardes, noches. ¿Cómo están? Ya tengo un nuevo video, anatomía venosa y enfermedad oclusiva. Este video va a tener muchas partes porque si lo digo todo junto, ni mi mamá lo ve, o sea, ni yo lo vería, es eterno. Entonces mejor irlo entendiendo de a poquito para que se nos vaya quedando. Para los que no me conocen, mi nombre es María Camila Cortés Albornoz, soy interna de 12º semestre de la Universidad del Rosario. Entonces, iniciamos. Entonces, las oclusiones venosas y senos venosos durales son raras, hay que aceptarlo, y representan el 1% de todos los accidentes cerebrovasculares. Su diagnóstico sí es más difícil que un accidente cerebrovascular arterial, puesto que su detección o la lectura de la imagen tiende a ser un poco más difícil. Pero entonces, para esto hay que entender muy bien la anatomía y hay que reconocer algunas causas o condiciones precipitantes que podrían tener nuestros pacientes y en el caso de presentarlos siempre sospechar que podría estar cursando con esto, que van a ser deshidratación, el embarazo, trauma, infecciones, enfermedad del colágeno, coagulopatías, desórdenes hereditarios, bueno, etcétera. Importante saber que cerca de la mitad de las oclusiones venosas resultan en infartos del parénquima. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta esto para el reconocimiento de las imágenes. Y en cuanto a la anatomía en sí, tiene dos componentes, senos venosos y venas cerebrales. Y estas tienen una particularidad, es que las venas y los senos venosos cerebrales no van a tener las válvulas y pueden llegar a tener flujo bidireccional, diferente a como sería la circulación sistémica venosa. Y sus territorios además no reflejan los territorios arteriales como en el resto del cuerpo, es decir, en el resto tú encuentras la arteria y la vena pegadas junticas. En esta, en esta localización en el cerebro no ocurre. Entonces, iniciamos con los senos venosos. Estos están subdivididos en dos grupos. En un grupo anteroinferior, es decir, que se encarga del drenaje de la región anterior e inferior del cerebro, y un grupo posterior superior. El anteroinferior lo compone el seno cavernoso, el seno petroso inferior, el seno petroso superior, el plexo clival, el seno esfenoparietal. Y el póstero superior eh, lo compone, y es en realidad el más prominente, el seno sagital superior, el seno sagital inferior, seno recto, confluencia de los senos, senos transverso, seno sigmoide y bulbo yugular. Ahorita es solo una lista, o sea, no se preocupen porque igual yo voy a ir como desglosando cada uno de estos para que lo entendamos mejor. Y los senos y plexos están contenidos externamente por lo que sería una capa dural, periosteal e internamente por una capa dural meningia, ¿listo? Y estos normalmente van a estar fenestrados o pueden ser hasta multicanal. Y estos van a ser específicamente el seno cavernoso y el plexo clival. No se me afanen, solo estoy diciendo los nombres, pero vamos a hablar de eso. Y adicionalmente tiene unas granulaciones. Estas granulaciones se llaman granulaciones aracnoideas o granulaciones de Paccioni y son muy importantes porque están presentes y pueden ser diagnóstico diferencial de una trombosis de signos venosos. Entonces, literalmente son líquido cefalorraquídeo que se proyecta pues al espacio venoso y está recubierto por las células aracnoideas, o sea, es líquido del espacio subaracnoideo y se proyecta. Y normalmente van a estar localizados en el seno transverso o en el seno sagital superior. Entonces iniciemos hablando de los senos sagitales. Está el superior y el inferior. Entonces el superior es este seno largo, curvilíneo, paralelo a la bóveda craneana o bóveda calvaria y se origina en la vena frontal, asciende y cursa por toda la línea media sobre el os del cerebro. Esta va incrementando su diámetro a nivel que va hacia posterior, puesto que va recolectando unos pequeños vasos que van a ser las venas superficiales corticales, que son como estas que vemos acá, que son chiquitas, que por eso no las dibujan, porque son muchas, que son las que encargadas de drenar toda la cara superior del cerebro. Y por otro lado, también se va engrosando porque va a recibir una vena muy importante, que es la vena anastomótica de Trollard. Y como toda vena anastomótica, conecta un lado con el otro. Entonces va a conectar lo que sería eh, el seno sagital superior, aquí, con la vena cerebral media superficial. ¿Listo? Entonces, por eso mismo es que esta vena se va a extender
sobre la superficie cortical, frontal y parietal en dirección anterior, posterior, superior, inferior, y va hacia allá. Listo. Y además, el seno sagital superior, seguimos hablando del seno sagital superior, va a recibir lo que se conoce como venas puentes del cuero cabelludo, que son venas del cráneo que forman unos senos que pasan entre las láminas de los huesos craneales, que también pues van a drenar acá. Y hay unas variantes en cada uno de los senos, voy a decir las variantes anatómicas normales porque son muchas. Y estas variantes incluyen la ausencia del segmento anterior del seno sagital superior, es decir, que podría empezar cerca de la sutura coronal, por lo tanto, pues va a estar asociado a las venas frontales prominentes, porque claro, si esta vena sagital superior no está haciendo su trabajo y no alcanza a drenar lo que sería el polo frontal, pues las que les toca hacer el trabajo van a estar muy prominentes, que son las venas frontales. Y otra variante es que se encuentre fuera de su posición anatómica normal, es decir, que no se encuentre sobre toda la hoz, sino puede estar lateralizada hacia un lado o hacia el otro. Listo. En cuanto al seno sagital inferior, que es este que vemos acá, el seno sagital inferior es mucho más pequeño y se encuentra en la parte inferior de la hoz del cerebro. El superior estaba sobre y yace literalmente o cabalga todo el cuerpo calloso y el giro cingulado y va a colectar unas pequeñas ramas, digamos que son estas, unas pequeñas ramas alrededor de la margen libre de la hoz. Y muy importante, va a terminar en esta porción que la vamos a llamar la gran vena cerebral de Galeno. Entonces, la unión de el seno sagital inferior con la vena de Galeno va a formar lo que llamamos el seno recto. Entonces, ya que estamos hablando del seno recto, pues como les había dicho, está conformado por el seno sagital inferior y la vena de Galeno, discurren inferiormente, ¿listo? Y en su trayecto se unen ramas provenientes de la hoz del cerebro, del tentorio y del cerebro adyacente. Tiene variantes, claro que sí, pero son raras. Y la más común entre las raras es la persistencia del seno falcino, que ocurre hasta en el 2% de la población. Entonces, este seno va, pues, el seno falcino va a conectar lo que sería el seno sagital inferior con el seno sagital superior de una vez, como lo vemos acá. Entonces, todo el flujo de esta parte se va a ir directamente al seno sagital superior y por lo tanto el flujo no va a pasar por el seno recto y por lo tanto se va a ver así, hipoplásico, ausente, rudimentario. Y ahora les quiero hablar de la confluencia de los senos o el seno transverso. Entonces el seno recto, que es este, no está mi seno recto, así, bueno, acá no se ve muy bien. Mi seno recto va a terminar uniéndose con el seno sagital superior y el seno transverso de ambos lados y van a formar un pequeño triángulo. Ese pequeño triángulo se llama la confluencia de los senos o torcular aerófili y este suele ser bastante asimétrica. También se le conoce a estos senos laterales, pues los senos laterales o senos transversos tienen ambos, pueden llamarse de diferentes formas. Y estas se encuentran atados o unidos al tentorio del cerebelo en la capa interna del cráneo. Después les muestro una imagen más bonita. Entonces, estos se van a cursar, se van a curvar, perdón, lateralmente desde el torcular aerófili, posteriormente paseando por la porción petrosa del hueso temporal, donde giran inferiormente para formar los senos sigmoides, que tienen esta forma de S. Entonces, las variantes son lo más común en la anatomía del seno transverso. O sea, tú ves un seno transverso y va a tener alguna variante. Entonces, entre estas es que los dos senos transversos suelen ser muy asimétricos y usualmente el seno transverso derecho es más grande que el izquierdo. Y adicionalmente, uno de estos puede tener segmentos hipoplásicos o estenóticos que en realidad pueden estar presentes hasta en un tercio de la población, como vemos en este caso. Vemos que esta porción del seno transverso izquierdo está estenótica completamente comparada con el derecho, que es el dominante, el que tiene mayor flujo, el predominante. Y por otro lado, como había dicho, frecuentemente va a tener granulaciones o unos septos fibróticos. Pero llega su pregunta. O sea, ustedes yo sé que van a preguntar, pero entonces, ¿yo cómo sé que esta estenosis que yo veo ahí, esta ausencia de flujo, es una variación anatómica y no una trombosis de seno? Es una excelente pregunta. Lo que tengo entendido es que
lo importante es, este no va a ser el único hallazgo si estamos hablando, si nos enfrentamos a una trombosis de seno venoso. Generalmente vamos a encontrar este hallazgo asociado a algo más, que al final, al final del video les voy a decir. Pero pues como adelanto podremos encontrar, por ejemplo, aumento del flujo de las ramas corticales o aumento de flujo colateral. Entonces los diferentes hallazgos después mencionados, véanse los videos, asociados a esto, me podrían sugerir lo que sería la oclusión. Entonces, en cuanto al seno sigmoide y el bulbo yugular, los senos sigmoides son literalmente la continuación del seno transverso. Entonces, nuestro seno transverso, el seno sigmoide en forma de S, desciende detrás del hueso petroso, acá los encontramos, para terminar en la vena yugular interna. Estos dos pueden ser asimétricos entre sí, es completamente normal. Entonces, los bulbos yugulares son esas dilataciones venosas focales a este nivel, totalmente en la base del cráneo entre lo que sería pues el seno sigmoide y la vena yugular interna. Entonces, esta es la principal vía de drenaje del cerebro, pero existen vías colaterales, gracias a Dios, que es el plexo vertebral y el plexo trigopalatino. Entonces, entre las variantes anatómicas que encontramos, además de la simetría pues entre el lado izquierdo y el derecho, es que se pueden presentar pseudolesiones óseas del bulbo yugular en el foramen óseo. Entonces, es decir, en el foramen como tal, donde está saliendo el seno sigmoideo y se está convirtiendo en lo que sería la vena yugular interna, en este momento, a nivel óseo, se puede presentar como asimetrías y por lo tanto puede llegar a simular una masa que esté erosionando pues, esa región ósea. Entonces, frecuentemente se confunden con schwannomas o con paragangliomas o glumos, como le decimos a este nivel. Pero en realidad, en el TAC se ve que el foramen yugular está completamente intacto y sin remodelación. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y por último les quería hablar del seno cavernoso. Entonces este es nuestro seno cavernoso que es completamente irregular, tiene muchas trabéculas, se encuentra junto a la silla turca, se va a extender desde la fisura orbitaria superior anteriormente hasta el clivus y el ápex petroso. Contiene la porción cavernosa de la carótida interna y de unos pares craneales, que si vieron mis videos previos de pares craneales, lo digo cada 3 segundos, pero lo repetiré nuevamente para que no se me olvide, y es el tercer par, el cuarto, B1, B2 y el sexto. Todos estos pares craneales van a pasar por el seno cavernoso. Y adicionalmente, el seno va a tener esta pequeña capa gris que vemos, que es una pared dural, lateral y medial, pero en realidad en imágenes no se va a ver. Entonces, ¿quiénes van a drenar al seno cavernoso? Van a ser las venas oftálmicas superior e inferior, el seno esfenoparietal. Entonces, detengámonos en el seno esfenoparietal. Son estos que están acá. Entonces, este va a cursar alrededor del ala menor del esfenoides, en la fosa craneal media, recibe las venas superficiales del lóbulo temporal anterior, pues claro, acá estaría todo el polo del lóbulo temporal, y drena en el seno cavernoso o en el seno petroso inferior. Adicionalmente, pues ya vemos que toda esta sangre drenó al seno cavernoso para comunicar los dos lóbulos o los dos polos del seno cavernoso. Hay esto que vemos aquí, hay estas líneas que se van a llamar los plexos intercavernosos, que comunican uno con el otro. Y este flujo de sangre va a descender o se va a drenar inferiormente a través del foramen oval hacia el plexo venoso pterigoide y posteriormente hacia el plexo clival venoso y hacia el seno petroso inferior y el seno petroso superior. Entonces, el seno petroso inferior y superior, iniciemos con ese. El superior, que es este que vemos acá, cursa posterolateralmente con la parte superior de la porción petrosa del hueso temporal, se extiende del seno cavernoso al seno sigmoide. ¿Cuál es el seno sigmoide? Pues este, claro que sí. Y el inferior cruza por encima, este que vemos acá,
Cruza por encima de la fisura petrooccipital desde la parte inferior del plexo venoso clival, que es este que vemos aquí, hasta el bulbo yugular. Y el plexo venoso clival, que he estado mencionándolo tantas veces, esta es una red de canales venosos que se extiende por todo el clivus y el dorso superior del foramen magno, que estaría acá, pues el hueco, ¿no? El orificio, y conecta lo que sería el seno cavernoso con los senos petrosos entre ellos y con las venas suboccipitales alrededor de lo que sería el foramen magno. Listo, entonces esta es la primera parte del video. Continuaremos con venas cerebrales. Gracias. Cuídense. Usen tapabocas.